nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de los santos sacramentos. Hoy vamos a estudiar un poco el tema de la Santa Misa. Me apoyo en el libro del Padre Philippon. Philippon, con PH en francés, es un gran teólogo del siglo XX, tomista, discípulo de Santo Tomás de Aquino. Dice: la misa es la ofrenda del Cristo total a la Trinidad. La misa es la ofrenda de Cristo total. Cristo total es Jesucristo más sus discípulos, los bautizados. Jesús más sus discípulos forma el Cristo total, como decía Santo Agustín. Da este título al capítulo que trata de la misa: nuestra identificación con Cristo. La sabiduría divina ha realizado en la Eucaristía una doble maravilla. Doble maravilla. La venida personal de Cristo a cada uno de sus rescatados para aplicarles todos los beneficios de la encarnación. Entonces, mediante la Eucaristía, Cristo viene de una manera independiente del tiempo, porque los sacramentos son acciones de Cristo extratemporal, atemporal, fuera del tiempo. Cristo actúa del siglo I al XXI y al 81, si el mundo sigue, de la misma manera. Entonces, la Eucaristía, dice, es una doble maravilla. La venida personal de Cristo a cada uno de los rescatados, nuestro Señor Jesucristo, en 2023, fecha en que vivimos nosotros, y bien viene a cada rescatado, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su salvación mediante los sacramentos. Y el sacramento por excelencia es la Eucaristía, la misa, como sacramento y como sacrificio. Después hablaremos de esto. Entonces, Cristo viene personalmente a cada uno de sus rescatados, de sus bautizados, para aplicarles todos los beneficios de la encarnación. ¿Para qué viene Cristo? Para aplicarnos, para comunicarnos que todos los beneficios, méritos de la encarnación. ¿Para qué Cristo se hizo hombre? Para tener un cuerpo y subir a la cruz, dar su vida por nosotros. Entonces, encarnación, redención y altar van juntos. El pesebre, el Calvario y el altar son inseparables. Importante esto. ¿Para qué vino Cristo? Para ser los hombres. ¿Para qué subió al Calvario? Para realizar la salvación. ¿Y para qué dejó el altar? Para aplicarnos, comunicarnos, entregarnos los beneficios de su salvación. Repito, Cristo viene en la misa, el sacramento, personalmente a cada uno de sus rescatados para aplicarles todos los beneficios de la encarnación. Esto, primer punto. La Eucaristía como sacramento, como comunión, ¿sí? Y también en la misa Cristo viene para la iglesia y le deja un culto perpetuo de alabanza infinita. Entonces tenemos en la Santa Misa el sacramento, que vemos de la Eucaristía, dos cosas. La misa como sacramento, la misa como sacrificio. Como sacramento, bien, mediante la Santa Comunión, recibimos Cristo con todos sus beneficios. Todos. Por eso, mientras más uno se prepara bien para recibir la comunión, mejor para él. Santa Teresa de Ávila decía: si usted va a la fuente con un pequeño vaso, tiene un poco de agua, 2 litros tiene más, un garrafón más, doble remolque tiene 20 mililitros. ¿Sí?
Entonces, Cristo viene a nuestra alma y entrega sus grandes bendiciones en la medida que nos abrimos, pedimos y recibimos. Pero también deja como sacrificio, deja a la iglesia un culto perpetuo de alabanza a la Santísima Trinidad. Y este culto tiene 4 fines, o más bien es cuádruple sacrificio. Es sacrificio de adoración, sacrificio de expiación para los pecados, sacrificio de Eucaristía o acción de gracias, eso significa Eucaristía, dar gracias, y sacrificio de petición, cuádruple sacrificio. Y no se puede separar uno de otro. La misa es cuádruple sacrificio. De adoración, reconocer a Dios, Señor y Creador nuestro. De expiación u reparación de nuestros pecados, se ofrece por los pecados. De acción de gracias y de petición, necesitamos ayuda, socorro, luz. Una madre, por ejemplo, preocupada por sus hijos que andan mal, Padre, por favor, tome esta ofrenda, haga celebrar la Santa Misa por mis hijos, por mi conversión de mis hijos. Hace bien. Hace bien. En el Antiguo Testamento había diferentes sacrificios, ¿no? Sacrificios, los holocaustos, sacrificios de acción de gracias, sacrificio por los pecados, sacrificios diferentes. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento están incluidos en el único sacrificio que representaban, de hecho, todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el sacrificio de la cruz. El padre Filipo sigue. Hasta es sobre todo para la iglesia que Jesús ha instituido la Eucaristía, a fin de que posea un sacrificio que contenga al crucificado en el acto mismo de su oblación sobre la cruz. Cristo dejó el sacramento eucarístico para que la iglesia tuviera un sacrificio que contenga al crucificado en el acto mismo de su oblación, de su ofrenda sobre la cruz. Entonces, la misa, la Eucaristía, la misa y el Calvario es la misma cosa, pero ofrecido de otro modo. En el Calvario y en el altar, ¿qué pasa? En el Calvario, ¿quién es el sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es la víctima? Jesucristo. ¿Sí? En la misa, ¿quién es el sacerdote principal? Jesucristo, que utiliza el sacerdote ministro. Por eso el sacerdote no dice, este es cuerpo de Cristo, dice, este es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Realmente en ese momento es Jesús que habla por la boca del sacerdote, que consagra su sangre, su cuerpo, su sangre, ¿sí? Ahora, la diferencia es que en el Calvario realmente es un sacrificio cruento, es decir, sangriento. Derramó su sangre, ¿sí? Murió en la cruz, derramó su sangre. Y bien, sobre el altar es un sacrificio no cruento, no sangriento, incruento, es decir, no sangriento. Pero por la consagración del pan y del vino, es decir, del cuerpo y de la sangre de una manera separada, significa realmente lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que hizo en la cruz el Viernes Santo lo hace presente con la misma eficacia en nuestro provecho 2000 años después. Entonces, cuando uno asiste a la misa, es como si estuviera presente el Viernes Santo con las santas mujeres, la Magdalena, la Virgen, San Juan, etcétera, delante de la cruz de Cristo. Cristo una vez murió, ya no muere, pero hace presente el mismo sacrificio con la misma eficacia en provecho de nosotros. Realmente sobre el altar
usted tiene en el pan y en el vino consagrado cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, vivo y glorioso. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacerlo. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Esto es cáliz de mi sangre. Del Nuevo Testamento. Entonces hay un Nuevo Testamento, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Por lo tanto, regresar al Antiguo Testamento es realmente, como dice San Pablo, es una locura, es otro evangelio. ¿Y cuál es la diferencia ahora entre el culto verdadero, auténtico cristiano de 2000 años y el culto inventado protestante? Y bien, el culto inventado protestante, y bien dice, en el altar no hay nada. Es un simple símbolo teatral, histórico, nada más. Pan tienen y pan dan. Nosotros pan teníamos y damos cuerpo, sangre, alma de Cristo nuestro Señor. Es diferente, totalmente diferente. Entonces, cuando un pastor simula de celebrar una Eucaristía una vez al mes y da pan y viene la gente en el cuerpo de Cristo, por desgracia no da nada. Incluso peca y hace pecar a la gente. No es Cristo. Y es gravísimo esto. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Pero eso es simbólico. No es simbólico. Realmente es esto. Los que han estudiado un poco los milagros eucarísticos, hay por decenas de milagros eucarísticos. Realmente el pan se hace carne y sangre. Entonces aquí ninguna obra de la iglesia militante alcanza la sublimidad de una misa. Ninguna obra de la iglesia militante, de nosotros que estamos en la tierra, alcanza la sublimidad de una sola misa. Por eso el demonio odia la misa. Y por eso el demonio, Lutero mismo lo dijo, Lutero tuvo una conferencia con el demonio. El demonio le hizo creer que la misa debe ser abolida, que la misa está mal, decía el demonio a Lutero. Pero Lutero fue un tonto, porque el demonio es mentiroso. Si fuera algo malo, no lo hubiera suprimido, lo hubiera perpetuado para seguir el mal. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Tonto, hizo caso del demonio. En la ópera Omnia de Lutero, en las primeras ediciones, hay esta conferencia, después la eliminaron, porque se dieron cuenta que esto es algo grave. Bien. Ahora veamos un poco más qué es la misa y para qué sirve. Como para los otros dogmas cristianos, si se quiere entrar en una inteligencia profunda del sacrificio eucarístico, hay que saberlo relacionar con las perspectivas de la encarnación redentora. Los dos misterios no hacen sino uno solo. Entonces, encarnación, dije, y redención, calvario, bien son relacionados. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para salvar su pueblo del pecado, para dar su vida en la cruz como sacerdote nuestro. Ahora, el hombre pecó, Dios exigió reparación, y el hombre no puede reparar. ¿Por qué? Porque la ofensa de Dios es tan grande que todos los hombres sacrificados no pueden reparar esto. Imposible. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, que es el Todopoderoso, da medio a los hombres de reparación al hacerse el Hijo de Dios, al hacerse hombre y Dios al mismo tiempo, y bien su sacrificio va a tener un valor infinito. Infinito. Todo lo que hace Jesús en su naturaleza humana se atribuye a su persona, y su persona es divina. Por lo tanto, todo lo que hace Jesús en su sacrificio tiene un valor infinito. Y Él solo puede rescatar a la humanidad. Por eso nuestro Señor, después de haber dado su vida en la cruz, es resucitado. ¿Qué dijo a los apóstoles? Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio en todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces la misa ocupa en la vida de la iglesia
el mismo lugar central que el Calvario en la obra de nuestra redención. La misa y el Calvario es la misma cosa. Entonces la misa ocupa en nuestra vida cristiana el mismo lugar que el Calvario. Nuestro Calvario es el altar, fuente de toda misericordia divina. Y por eso destruir el altar es destruir el Calvario. Repite esto. La misa ocupa en la vida de la iglesia el mismo lugar que el Calvario en la obra de la redención. ¿Qué hizo Cristo en el Calvario? Dio su vida para rescatarnos, para merecernos el perdón de los pecados, para vencer el demonio y el infierno, para reconciliarnos con Dios Padre, ¿sí? Para abrirnos la puerta del cielo y cerrarla del infierno. Eso hizo Cristo en el Calvario. Dio su sangre redentora, rescatadora, salvadora, santificadora para todos los hombres en el Calvario. Ahora escuchen lo que dice aquí el padre Filipón. La misa ocupa en la vida de la iglesia el mismo lugar central que el Calvario en la obra de la redención. La encarnación sin el Calvario ¿es suficiente para salvarnos? No. Vine para dar mi vida por muchos. Entonces, si usted elimina la misa, ¿qué queda? De nada. Nada. En el Calvario Cristo mereció globalmente la salvación. En la misa hace la distribución, la aplicación, la comunicación a las almas. Con otras palabras, usted tiene una fuente inagotable de millones de aguas potables. Está ahí bajo la tierra. ¿Para qué sirve? Uno puede morir de sed donde está. Hace falta llevar esta agua con botellas, con garrafones, con tuberías, distribuirla, ¿sí? Esto es lo que hacen los sacramentos y es presente en la misa. Repite, es muy, muy hermoso lo que dice aquí. La misa ocupa en la vida de la iglesia el mismo lugar central que el Calvario en la obra de la redención. Todo deriva de allí y allí se une como en el punto culminante del misterio de nuestra salvación. Todo deriva, toda gracia, todo perdón, toda bendición viene del Calvario. Pero en la misa se aplica a nuestras almas. Por eso, en la misa tradicional, después del sermón, el Padre toma la hostia, mira la cruz y dice: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo. Sí, hostia, mi sacrificio. Que te ofrezco a ti, Dios mío, vivo verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos y cada uno de los presentes, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí y a ellos sirva para la salvación eterna. Entonces, Calvario sin altar no sirve. Es como un tesoro escondido ahí. Calvario sin altar, sin misa, es como tener el agua ahí, pero no llevarla con tuberías a las personas. Mueren de sed. Y por eso el mayor crimen de Lutero fue haber falsificado el culto cristiano. Y por eso el mayor crimen de los sacerdotes del siglo XX, que hicieron sus reformas revolucionarias, cambiando la misa en un show, en un aplauso, grito, payaso, gritería, batería, etcétera, y bien no saben de qué se trata. No saben de qué se trata. La misa es el Calvario hecho presente. Por eso yo les aconsejo, lean los libros clásicos de los santos acerca de la misa. El tesoro escondido de San Leonardo Puerto Mauricio, noten esto. El tesoro escondido de San Leonardo Puerto Mauricio, vale oro. Las explicaciones de la Santa Misa del Padre Martín de Cochem. La explicación de la Santa Misa del Padre Martín de Cochem vale
vale oro. También hay otro libro muy hermoso del obispo Fulton Sheen del siglo XX, obispo americano, Calvario y la Santa Misa. El padre Filippo sigue diciendo: en el momento del sacrificio eucarístico, el Hijo de Dios se ofrece otra vez a su Padre por su iglesia. Cristo se ofrece su vida, su sangre a Dios Padre por su iglesia, elevándola con Él, por Él y en Él hacia la Trinidad Santa, y haciendo descender sobre ella los frutos de su inmolación. Algo muy hermoso. Entonces, en el momento de la Santa Misa, nuestro Señor Jesucristo otra vez se ofrece a Dios Padre para su iglesia. ¿Y qué hace? Bien, lo ofrece para su iglesia, elevándola con Él, por Él y en Él hacia la Santísima Trinidad. Y después derramando sobre los hijos de la iglesia, los frutos de su inmolación, los frutos de su sacrificio, que es cuádruple sacrificio de adoración, de expiación o reparación de sus pecados, de acción de gracias, Eucaristía y de petición. Algo maravilloso. Eleva y inunde como el agua, como la lluvia, humedece la tierra y hace mojar para que los granos germinan. Así pasa, nos rocía realmente con su sangre purificadora, santificadora, que clama por nosotros. La misa es Cristo sacerdote y hostia, ofreciéndose a su Padre en medio de nosotros. Qué hermoso. La misa es Cristo sacerdote y hostia que se ofrece a Dios Padre en medio de nosotros para glorificar la Santísima Trinidad y salvación del mundo. Se ofrece a Dios Padre para glorificar la Santa Trinidad y para salvación del mundo. Idéntico sacerdote, idéntico hostia que los de la cruz. Idéntico sacrificio redentor perpetuado, efectos de salvación, idénticos sentimientos interiores en el alma del crucificado. Repito, esto es muy hermoso, muy hermoso. Entonces aquí lo que dice el padre Filippo realmente es extraordinario. La misa es, entonces la misa, ¿qué es? Y bien, la misa es Cristo sacerdote, Cristo hostia, víctima, ofreciéndose a Dios Padre en medio de nosotros sobre el altar. ¿Para qué? Para gloria de Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para gloria de Dios Trinidad y salvación del mundo. Salvación del mundo. Ahora imagínense en la medida que desaparece la misa, el sacrificio, ¿qué pasa con las cosas del mundo? Es como una tierra donde no hay lluvia, es desierto, estéril, muerte espiritual. Entonces, la misa es Cristo sacerdote y hostia ofreciéndose a Dios Padre en medio de nosotros para gloria infinita de la Trinidad y salvación del mundo. Idéntico sacerdote del Calvario sobre el altar. Idéntico sacerdote. Idéntica hostia, que es Cristo, que los de la cruz. Idéntico sacerdote, idéntico hostia con la cruz, hecho presente en nuestro provecho. Y después sigue diciendo, idéntico sacrificio redentor. ¿Qué es redentor? Salvador, que salva, que rescata, que redime. Idéntico sacrificio redentor perpetuado, hecho perpetuo, continuo, perpetuado, y también efectos de salvación, idénticos efectos
frutos de salvación. Cristo pide misericordia por los pecadores. Cristo ofrece su vida por los pecadores para que reciban el perdón y no el castigo. También idénticos sentimientos internos de Cristo que tenía en la cruz, en el Calvario. Es algo extraordinario. Lo que pasó el Viernes Santo en el Calvario se hace presente en la iglesia sobre el altar hoy en 2023 o 2890, mientras que hay misa, mientras que hay sacerdote. Y el diablo hará todo porque no haya sacerdotes. Porque cuando ya no hay sacerdote, y bien no hay misa, no hay perdón de los pecados, no hay donación del Espíritu Santo, no hay santos óleos, etc. Es algo gravísimo esto. El crimen de Lutero clama al cielo. Falsificando el culto cristiano, hace cualquier culto que ofende a Dios en lugar de agradarle. Cada vez que se celebra el santo sacrificio de la misa, toda la obra redentora es la que se perpetúa, dice la Iglesia Católica. Escuchen esto. Cada vez que se celebra el santo sacrificio de la misa, toda la obra redentora es la que se perpetúa, la que se actualiza, la que se pone a nuestra disposición. Todo el misterio de nuestra salvación en él se encierra. Todo el misterio de nuestra salvación se encierra en la Santa Misa, dice Santo Tomás de Aquino. Pero, en resumen, la misa, la Santa Misa, es el mismo sacrificio, mismo sacerdote, misma víctima que el Calvario, ofrecido de otro modo. En el Calvario sangriento, en el altar no sangriento, pero con los mismos efectos. Y este sacrificio es cuádruple sacrificio de adoración, sacrificio de expiación o redención, y sacrificio de acción de gracias, Eucaristía, sacrificio de petición. Ahora en la misa tenemos dos cosas: el sacramento y el sacrificio. El sacramento va a ser recibido bajo la forma de la comunión. Cristo glorioso resucitado se comunica bajo la forma del pan y del vino a nuestra alma para santificarnos, purificarnos, salvarnos, claro, iluminarnos, santificarnos, etc. ¿Y qué recibimos en el sacramento? Con el pan consagrado, que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como cada gota de agua es agua, y bien cada partícula de la hostia es Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora, como sacrificio, ¿esto quién puede recibirlo? Solo las almas en estado de gracia. Porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación, viviendo pecado mortal, pecado grave. Ok. Ahora, el sacrificio está ofrecido por todos, vivos y difuntos, justos y pecadores. Por eso una persona que dice: Padre, fui a misa, no comulgué, ¿para qué voy? Espere. Usted va a hacer el sacrificio. La sangre de Cristo clama por ti, te rocía, te llama al perdón, a la salvación, la redención, al arrepentimiento, a la conversión. Te defiende, te ayuda, insuena tu corazón. Entonces vaya a misa, aunque no comulgues, y verás el cambio que habrá en ti. Y entonces, en resumen, la misa es el mismo sacrificio redentor del Calvario, ofrecido de este modo, pero con la misma eficacia en nuestro provecho. Amén. Clarificamos una cosa, porque hay una duda. El sacrificio de Cristo fue anticipado el Jueves Santo. Cuando el Jueves Santo nuestro Señor comió el Cordero Pascual con los apóstoles, no es una mera cena profana, es una santa cena religiosa que desde Moisés, unos 1250 a.C., hasta Cristo se ofrecía. Este cordero que comían en la Santa Cena era el sacrificio del Antiguo Testamento.
en conmemoración de la liberación de Egipto. Entonces, nuestro Señor va a ser como cuando injertan un árbol. Por ejemplo, aquí usted tiene un árbol, ¿sí? Un árbol. Cortan esta parte, después injertan otra especie de árbol en el tronco antiguo, ¿sí? En nuestro Señor, el día del Jueves Santo, va a comer el cordero del Antiguo Testamento, que es comida sagrada santa. Este cordero que desde Moisés, que protegió a los judíos del exterminio del ángel exterminador, bien, representaba a Cristo. Entonces, desde más o menos 1250 antes de Cristo hasta Cristo, los judíos cada año conmemoraban la liberación de Egipto, agradeciendo al Señor. Entonces, nuestro Señor va a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y va a injertar el culto del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Por eso anticipó la cena, la Santa Cena, comió el Cordero Pascual, comida sagrada con los apóstoles, rito judío, hasta aquí el símbolo. Ahora, el verdadero Cordero que va a quitar los pecados del mundo soy yo. Entonces tomó el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo. No dijo esto representa o simboliza o significa mi cuerpo. Dijo: esto es mi cuerpo. Después dijo: este es el cáliz de mi sangre del Nuevo Testamento, derramado por ustedes por muchos. Hagan esto en memoria mía. Es decir, les daba poder de consagrar su cuerpo y sangre que iba a derramar el día siguiente, el Viernes Santo. Entonces, la cena del Señor no es una mera cena como nosotros entendemos cena. Es una cena sagrada. Es comer el cordero que representaba todos esos corderos del Antiguo Testamento. ¿Qué simbolizaban? ¿Qué representaban? Representaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Moisés iba a libertar el pueblo de la opresión de Egipto, bien Dios dijo: sacrifiquen corderos, unten las dinteles de los puertos en forma de tau, de cruz, con la sangre del cordero. Y donde había sangre, el ángel venía y los dejaba en paz. Donde no había sangre, se iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Esta sangre, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Entonces, podemos decir, Cristo, nuestro Señor, que va a dar su vida en la cruz el Viernes Santo, anticipa su sacrificio el Jueves Santo y da orden a los apóstoles de repetir lo que hizo, consagrar su cuerpo y sangre, y nosotros lo hacemos en memoria de su muerte cruenta sobre la cruz. Pero realmente es el mismo sacrificio ofrecido sobre nuestros altares en nuestro provecho hoy.